Sobre la pregunta número 2, estamos atendiendo a un cuestionario que entregué a todos los pastores, buscando precisamente tener la mayor claridad, entendimiento y unidad en la doctrina y en la práctica. Y ahorita ya hemos revisado algunas preguntas, estamos en la 2 y en la 13. Bueno, ¿qué es la unción? Y vamos a empezar vamos a hablar acerca de esto partiendo del capítulo 25 de Éxodo. Leo a partir del versículo 1. Donde dice: Dios habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de roja, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, aquí el punto importante como partida es que dentro de lo que Dios le pide al pueblo de Israel que traiga como ofrenda para poder construir el tabernáculo y todo lo que es referente a ello, incluyendo las vestimentas de los sacerdotes y naturalmente algo que viene a ser muy distintivo, el aceite de la unción. Y entonces por eso les pide que lleven no solamente aceite, sino especies para poder conformar este aceite. Ahora, en el capítulo 29, en el versículo 1, habla de algo, y escogí estos pasajes en razón de lo que es más importante para nosotros como siervos de Dios. Y dice en el versículo 1: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y de ahí voy hasta el versículo 7, porque les digo que me interesa más que lo enfoquemos a los sacerdotes. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, hablando de Aarón. Y en el versículo 21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora, aquí precisamente ya hablando, ahorita vamos a ver cómo Dios determinó que se preparara ese aceite de la unción y por qué el aceite y las especies, pero está hablando acerca de dónde se van a usar. Y algo muy importante, pues evidentemente está hablando con Moisés, dándole todas las instrucciones de todo aquello que va a formar parte de la formación, el desarrollo del pueblo de Israel, sobre los valores que el Señor desea que tengamos muy presentes nosotros también como iglesia. Y entonces, hablando de que Dios nos ha dado el privilegio de servirle y poder entonces estar consagrados, o sea, dedicados a ese servicio. Para ello es que viene este aceite de la unción. Pero una cosa que sucede una vez que se aplica, como lo que acabamos de leer, con eso quedamos apartados para, santificados. Es decir, todo. Aquí está incluida en el asunto de la vestimenta de ellos, por lo que representa, que no es nuestro tema este día, pero que finalmente nosotros entendemos cómo hemos sido llamados a vestirnos de ese nuevo hombre creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente como resultado de ello es que somos gente santa, apartados para Dios. Ahora, en el capítulo 30,
En el versículo 22 dice: habló más el Señor a Moisés, diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y entonces, lo que Dios nos hace saber a través de esto es que al prepararse el aceite de la unción de esta manera, simplemente era para dedicarlo a ungir tanto a aquellos que estaban escogidos como sacerdotes, así como también para el lugar que estaba consagrado al culto a Dios, no otra cosa. Y entonces, lo que va uno aprendiendo a la luz de la palabra, las cosas que vamos nosotros mirando, es como Dios va mostrándonos que esto, que vamos a mirar más adelante, es todo un símbolo del Espíritu Santo. No es algo que pueda ser reproducido por el hombre. Y que hablando acerca de cuál es el propósito de Dios, queda muy definido. No es ahora sí que para cualquier cosa, ni en cualquier lugar, ni en cualquier momento. Dios siempre tiene algo muy establecido, claramente dicho. En el capítulo 31, hablando ya de esto más específicamente, dice en el versículo 10, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Y está hablando no de otras personas, sino de Bezaleel y de Aholiab, gente a quien Dios capacitó para que pudieran llevar a cabo todas las cosas conforme al modelo que Dios había mostrado, conforme a lo que es la perfecta voluntad de Dios. Y esto nos permite entender que cuando, como lo dice aquí, diciendo que Dios los llenó de su espíritu para que pudieran realizar esa labor, cuando Dios nos da de su espíritu, lo que Él desea es que todas las cosas sean hechas conforme al diseño, al designio de su voluntad, no para otra cosa. Porque, como tristemente lo hemos estado viendo en el marco de la iglesia, muchos, habiendo sido bendecidos por el Señor, teniendo la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, han querido utilizar eso y los dones espirituales para beneficio propio. Se han olvidado para qué los hemos recibido. Y en vez de estar consagrados al servicio a Dios, están simplemente haciéndolo para su propio beneficio. Y por eso entendemos que el Señor ya tiene designado un juicio. Ahora el capítulo 40. Voy a leer a partir del versículo 9.
Dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre. Y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Ahora, esto que acabamos de leer habla de algo que finalmente está más descrito a detalle en el capítulo 8 de Levítico, de cómo ya Moisés lo hizo. Y aquí tenemos en este capítulo cómo se erigió el tabernáculo, se hizo todo conforme a la voluntad de Dios, y Dios manifestó su agrado haciendo presente su presencia, haciendo manifiesta su presencia a través de cómo llenó el tabernáculo con aquella nube. Pero aquí lo que me interesa mucho que tengamos presente, por el tema que estamos tratando de la unción, es que una vez que ellos fueron ungidos, Dios habla de todo lo que implica haber recibido una bendición como esa. Y digo esto porque hace un momento, platicando con nuestros hermanos, les mencionaba esto que también tuvimos la oportunidad de tocar brevemente el sábado, donde muchos piensan que servir a Dios pues es simplemente que ya me paro frente a una congregación, expongo la palabra y punto. Y la gente puede hablar bien, el asunto es cómo vive y con qué se compromete, ¿no? Todo lo que lleva a cabo donde quiera que está y de qué manera lo hace. Es decir, para Dios el asunto importante es cómo fructificamos en santidad, en justicia, en verdad y demás. Y entonces por eso cuando esto se pasa por alto, evidentemente no se está entendiendo que lo que se recibió de parte de Dios tiene todo un propósito, pero también tiene todo un compromiso y muy fuerte. Y quiero que lo leamos precisamente en Levítico. Vamos a empezar en el capítulo 10. Y el inicio de este capítulo va en razón de lo que pasa con Nadab y Abiú por andar ofreciendo incienso extraño, ¿no? Y entonces lo que podemos mirar y leer aquí en la palabra simplemente nos lleva a entender cómo, ya teniendo una responsabilidad como la que Dios da cuando ha derramado su Espíritu. Siéntate acá. Ya sabes que aunque no hayas pagado tus diezmos, tienes derecho. Y entonces, hablando de cómo el Señor les había bendecido, cuando ellos pierden la visión y actúan en razón de esa pérdida de entendimiento y creen que por la investidura que tienen ya se pueden manejar como mejor les parezca, pues entonces Dios tiene que dar una lección. Y como lo dice, yo me voy a santificar entre los que me sirven, y por eso les quita la vida, y de una manera, yo no podría decir bastante dolorosa, porque sale fuego del santuario y los consume. Pero ahí es donde el Señor habla de algo muy importante. Dice en el versículo 6: Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que... lamentarán por el incendio que Dios ha hecho.
ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Dios está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora, ese es el punto. Lo que acababa de suceder, hablando de Aarón, habían muerto sus dos hijos, el mayor y el siguiente. En cuanto a Eleazar y hermanos, habían muerto sus hermanos. Y uno lo sabe por experiencia propia, que no es que se murieron, no. La vida sigue. No, vaya que nos duele, nos pesa. Y algo que era muy común practicar era precisamente eso de rasgarse las vestiduras, hacer duelo. Pues resulta que debido a lo que Dios los llamó, no se puede. ¿Por qué? Porque ya no es a título personal. Algo que Dios nos enseña a quienes nos ha llamado para tomar una responsabilidad en el servicio es que ya no vivimos para nosotros. Hemos sido llamados a morir totalmente a quienes somos para simplemente estar comprometidos con Dios, para servirle a Él en todo lo que Él nos demanda. Y entonces, lo que vamos a leer en el capítulo 21 tiene que ver con todas estas cosas que Dios especificó en cuanto a la conducta, decisiones que tome alguien que está al servicio de Dios. Leo a partir del versículo 21. Dios dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Les santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo el Señor que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Señor. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Señor soy el que los santifico. Y entonces, lo que va uno aprendiendo a raíz de todo esto que Dios está señalando, de qué pasa cuando ya, como en este caso, Aarón, sus hijos, habían sido ungidos con el aceite de la unción, pues simplemente su vida cambiaba en una forma radical. Y puedo decir así, total. ¿Por qué? Porque ya todo necesitaban considerarlo en razón de quién eran para Dios delante del pueblo y quién eran para el pueblo delante de Dios. Y entonces, una vez que se entiende esto, uno sabe, porque esto creo que lo hemos entendido quienes nos hemos comprometido en predicar la palabra y servir al Señor, cómo es que nuestro proceder puede bendecir ricamente a la gente con la que estamos compartiendo, ministrando,
o podemos ser un espantoso tropiezo para ellos. Por eso Dios nos permite atender a todos estos aspectos y tener ese cuidado, y así puedo llamar, extremo, en razón de lo que Dios desea que con nosotros suceda. Ahora vamos a Números 18. Es que es un hermano nuevo. Y vamos a leer en el versículo 8. Dijo más Dios a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Y viene toda una lista de todo aquello que está considerado dentro de este título. Pero que lo más importante es esto: el poder tener derecho a tomar de todas estas ofrendas va en razón de lo anterior, ¿no? Es decir, uno puede decir, ¿qué bendición? Sí, porque va en razón de una responsabilidad. Porque a muchos les gusta precisamente señalar todo esto, son de los capítulos que usan mucho los que andan ahí presionando a la gente para que ofrenden y diezmen, pero no atienden a lo que es la demanda de parte de Dios para realmente entender que por causa de la unción es que pueden tener derecho a todo eso. Pero por causa de la unción, la demanda de parte de Dios es mayor. Ahora, vamos hasta el Salmo 89. Quiero leerles a partir del versículo 19 hasta el 37 de esto que el Señor habla de un ungido. Estamos hablando de David. Después miraremos otras cosas sobre él, pero en este momento me interesa mucho que presten mucha atención, principalmente a todo lo que el Señor dice, porque para mí esto es lo más importante de ese privilegio que Dios nos ha dado. Y van a mirar por qué. Dice: Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: Padre mío eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel
en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que uno puede ver en esto? Al haber de parte de Dios esa elección para que alguien realice una labor, pues no es solamente de te escojo, esta es tu responsabilidad y a ver cómo te va. Nunca Dios nos ha pedido que hagamos algo en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos. Él está con nosotros. Por eso todo esto que dice aquí es tan precioso. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que en un momento dado tienen como mayor carga en su corazón con respecto a la gente sobre la que tenemos una más directa influencia? Que no pierdan su salvación. ¿Y quiénes son los más, tienes mayor interés de eso? ¿En quién tienes mayor interés? Bueno, pues ser más cercanos. Los hijos. Ese es el descanso que Dios nos da. Que si nuestros hijos se apartan o guardan los mandamientos, profanan, Dios sabe cómo castigarlos con vara para que vuelvan al camino. Y yo puedo decirles, siendo nuestro anhelo que sean salvos, nuestro descanso es que podemos esperar en Dios para que trate con ellos lo necesario para que ellos puedan volver al camino, ¿no? Y que por eso podemos glorificar a Dios y vivir de veras en un descanso completo en ese sentido. Porque siendo gente que ministramos, pues nuestro anhelo es que los cercanos, la esposa, los hijos, sean quienes estén en el camino, quienes estén realmente recibiendo de parte de Dios toda esa instrucción, esa bendición, y vivan en esa esperanza, ¿no? Para que nosotros podamos saber que entregamos buenas cuentas al Señor, pero además el gozo de saber que a quienes Dios nos ha permitido amar, tener cerca, van a estar con Él para siempre, y nosotros también. Y naturalmente, por eso es que Dios habla de nosotros quienes presidimos la iglesia como gente que, entre sus características, que sepamos gobernar bien nuestra casa, ¿no? Que sepamos tener a nuestros hijos en sujeción, que no estén acusados de disolución, de rebeldía, y que pues están en el camino del Señor. Entonces, por eso es que hablando de cómo Dios, al escoger a cada uno de nosotros para servirle, pues no nos ha dejado solos, nos ha dado de su Espíritu para que podamos en el poder del mismo llevar a cabo las cosas. Nos acompaña su misericordia, su verdad, Él está por nosotros, Él pelea nuestras batallas, etc. Todo lo que hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo conforme vamos conociendo al Señor. Pero para mí este es uno de los renglones muy importantes, porque le da descanso a nuestra alma. Y naturalmente, si nosotros hemos sido fieles y hemos trabajado con nuestros hijos, les hemos enseñado el temor de Dios, pues si en algún momento nos sucede como le pasó a Samuel con Abdías y con Joel, Dios sabe cómo tratar con ellos, ¿no? Y que podemos tener esa confianza y ese descanso. Ahora, vamos hasta la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2. Hace 15 días tocábamos parte del tema de quién es Anticristo y habíamos leído parte de este pasaje. Quiero retomarlo para que nos quede más claro todo esto. Y conste que no anduvimos ahí acusando al nuevo rey de España de que es el Anticristo, como algunos ya empezaron a inventar historias ahí alrededor. Si ven demonios en todas partes, imagínense si no ven anticristos en todos los gobernantes.
Bien, dice el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, creo que es importante que por un lado nosotros reconozcamos que tenemos esa bendición, al tener el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que nosotros podemos hacer, porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de hacer su labor. Ha sido enviado por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos lo que Jesús nos ha hablado, para enseñarnos acerca de las cosas que vienen. Está en nosotros para redarguirnos de todo pecado. Y entonces, el Espíritu Santo ha estado haciendo su labor, fortaleciéndonos, guiándonos, enseñándonos lo que es conveniente. Pero nosotros podemos resistirnos a Él y endurecer nuestro corazón y dejar de escucharlo. Por eso es tremendo pensar que teniendo una bendición tan grande que nos permite caminar con toda certeza cuando estamos atentos a lo que el Señor nos habla, nosotros lo despreciemos y que antepongamos nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro criterio a lo que es la palabra de Dios, lo que el Señor ha establecido. Que por eso, como hemos tenido la oportunidad de irlo considerando, el asunto de que existan tantas falsas doctrinas, tantas herejías, que hoy son la práctica tristemente principal de muchas congregaciones, es porque dejaron de atender a lo que el Espíritu Santo nos muestra y simplemente se han dejado llevar por todo esto, a pesar de que hay testimonio abundante en la Escritura y de parte de nuestro Dios por medio de su Espíritu de que no es el camino. Pero aquí quiero enfatizar el hecho de que tenemos la unción del Santo y la tenemos precisamente para caminar en su voluntad, en su santidad, en su justicia, en su verdad. Al prestar atención a sobre lo que el Señor quiere, pero lo que nosotros vamos a encontrar es que Dios, al escogernos, nos escogió para propósitos muy definidos. Quiero empezar con 1 de Samuel, en el capítulo 9. Y algo que no les expliqué, mis queridos hermanos, pueden hacer todas las preguntas que quieran en el momento que lo necesiten, con toda libertad. Dice en el versículo 15: y un día antes que Saúl viniese,
Dios había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su pueblo Israel? Y ahí me detengo. ¿Qué es lo que vemos que sucede cuando Dios dirige a Samuel para ungir a Saúl? Algo que me interesa mucho que tengamos presente. Había un propósito muy definido. Yo no diría que nada más lo ungieron como rey, no. Era para que él pudiera estar como principal en medio del pueblo, pero que salvara al pueblo de manos de los filisteos, ¿no? Era una tarea así muy específica. Y si bien es cierto, la primera batalla que él libra no es contra los filisteos, sí podemos decir que las batallas que siguieron y la tarea que él tuvo de su espalda fue estar peleando contra los filisteos que tenían tan sojuzgado a Israel, al punto tal de que, como lo describe en este mismo libro, en Israel solamente había 2 espadas, la de Saúl y la de Jonatán. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que ver con herrería tenían que ir y arreglarlo con los filisteos. Y naturalmente no les iban a hacer espadas aunque les pagaran triple, ¿no? Porque los habían como enemigos, los tenían sojuzgados. Ahora, por ello, al tener presente lo que el Señor le estaba hablando, había una tarea muy en especial. Ahora, ¿dónde pierde la vida Saúl? En el monte Gilboa, peleando contra los filisteos, a quienes no tenía dominados. En otras palabras, para lo que lo ungió Dios, no lo hizo. Y sí, nada más se quedó con esto, ¿no? Que dice aquí en el versículo 10: ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su pueblo? Y como tenemos nosotros nuestras expresiones, ¿no? Vemos que se le subió, porque tomó decisiones muy a su parecer, fuera del orden de Dios, de lo establecido por el Señor. Y por eso, sí, para nosotros es importante entender que algunos en ese reclamo, pues ya saben, y no hablen contra mí, soy el ungido de Dios, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres decir algo, Nemo? Estaba yo hablando y ayer que me dijo, no, que yo iba a hablar con él. Me dijo, no, ahorita no, porque me quita la unción. Estaba completamente fuera de... Totalmente, ¿no? Sin el menor entendimiento de qué se trata, es decir, realmente lo que esto significa, qué es lo que deseo que podamos mirar el día de hoy. Capítulo 16. Dice el versículo 1. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Dios respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Dios he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y entonces ya estamos en todo eso y vamos hasta el versículo 10. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Dios no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien. Ahora, aquí naturalmente la enseñanza es que Dios no escoge a los que a nosotros nos impresionan, porque Él tiene el conocimiento pleno del corazón del hombre. Y otra cosa es que Dios no está apoyado en lo que es la capacidad del hombre para que las tareas se lleven a cabo, sino que realmente como nos los ha enseñado y nos ha llevado a descubrirlo en lo personal, que tanto como dependemos de Dios, vemos cómo su gracia nos acompaña, cómo su Espíritu nos dirige y nos permite llevar a cabo toda esa labor que sobre nuestras espaldas recae. Y entonces, por eso le podemos agradecer a Dios este tipo de experiencias que quedan ahí plasmadas en su palabra. Gente que uno hubiera podido considerar que no había nada en él, que esa fue evidentemente la actitud de Isaí con respecto a David, pues son las que Dios escoge, como lo dice 1 Corintios 1, ¿no? Todo lo débil, lo desechado, la es del mundo, lo que no era considerado, es lo que Dios ha usado para su gloria, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Ahora vamos a 1 de Reyes, en el libro de Reyes, en el capítulo 1. Y ya no comenté más sobre para qué Dios ungió a David como rey, porque en parte lo leímos allí en el Salmo 89. Bien. Dice aquí, en el versículo 32, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Ahora, algo que sabemos es que esto se presentó en medio de una situación crítica, porque ya Adonías se había adelantado, hablando de la sucesión, pues ya muertos sus hermanos mayores, a quien le tocaba era él, de acuerdo a lo que son las percepciones humanas. Pero al igual que pasó con David, si ustedes piensan en Salomón era de los pequeños, no sé si era exactamente el último, porque no nos hace saber el Señor en su palabra en qué momento fue que él nació con respecto a los demás hermanos que están mencionados, tanto de los que nacieron cuando David solamente era rey de Judá, como los que nacieron cuando ya era rey de todo Israel. Pero algo que sí podemos entender por el mismo testimonio que Dios da en su palabra, es que era muy joven. Y a Dios le pareció bien que él fuera. Y puedo decirles que, hablando de algo que se llega a manejar en todos estos asuntos, dirían, pero ¿cómo? ¿El hijo de esa? ¿No? Porque pues como que la historia no había sido muy santa de cómo se había formado esa pareja de David y Betsabé. Vamos, Dios nos da muchas lecciones de cómo las cosas realmente son, a diferencia de cómo nosotros las percibimos. Por eso es que hemos aprendido a rogarle a Dios que saque a la luz todas las cosas, a fin de que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos y que caminemos más en el testimonio que da el Señor a través de su Espíritu,
que de lo que nosotros podemos simplemente percibir con nuestros sentidos, ¿no? Ahora, aquí, en el momento en que sucede esto, dice en el versículo 38 del mismo capítulo 1, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Hablando de el papel, la razón por la que Dios escoge a Salomón, lo podemos ver, de cómo él realmente tuvo una decisión sabia, se humilló delante de Dios y le pidió que en vez de darle cualquier otra cosa, le diera sabiduría para gobernar al pueblo. Que después él se apartó por andar tomando mujeres extranjeras, no atendiendo a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, eso ya es toda una responsabilidad que él tuvo y de la que tendrá que dar cuenta al Señor en su momento. Pero de inicio nosotros podemos darnos cuenta que él manifiesta una de estas figuras de nuestro Señor Jesucristo, porque su reinado es de paz. Y podemos decir prácticamente, aún ya después de todo lo que hizo mal, no tuvo guerra con ningún pueblo. Todo su tiempo fue un reinado de paz, de Jedidías, el amado de Dios, Salomón, el pacífico. Y entonces, por eso podemos ver cómo no se trata solamente de que haya alguien que esté al frente, sino que hay todo un propósito de parte de Dios para cada uno que es ungido. Eso es lo que Dios desea que tengamos muy presente. No nos unge simplemente para hacerlo. Vamos hasta el capítulo 19, esto que son las instrucciones de Dios a Elías, de todo lo que tenían por tarea hacia adelante, cuando él se había ido huyendo de Jezabel. Y entonces ya le dice el Señor, versículo 15 del 19, le dijo Dios, así dice, ¿verdad? Es que en mi Biblia dice, y le dio Dios. Le faltó ¿está bien? ¿Así lo tienen ustedes? Se dijo, Y ustedes dicen. No, y es muy probable que el hermano tenga la misma impresión que yo tengo. Y falta la J. Bueno, ya descubrí que varias de esta versión tiene varias fallas. Tiene hasta letras invertidas. ¿Es versión 60? Sí, es versión 60. Sí, pero el asunto es quién la imprimió. O sea, no está aquí. Se supone que en electrónica también muestra la copia. ¿Sí? No, porque la versión 60 no es propiedad exclusiva de Sociedad Bíblicas. Y esta la conseguí. No, ninguno de ustedes tiene una versión así, ¿no? Ya ni me acuerdo dónde la encontré, pero me encantó la forma en que está presentada. Y entonces por eso es que, sí, dice, le dio. Sí, también dice así la mía, y le dio. Entonces puede ser que fue el mismo formato. Sí, y sobre todo tiene muchas fallas en el Nuevo Testamento. Bueno, para comprarme en el mismo lugar. Sí. Todo es posible. Pero dice, y le dijo Dios, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará.
Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, esta es la tarea que Dios le asignó a Elías, pero creo que si ustedes han prestado atención a todo el relato, de los 3 que tenía que ungir, solamente lo hizo con uno, con Eliseo. Eliseo fue el que se encargó de ungir a Asael, y un hijo de profeta fue el que, enviado por Eliseo, ungió a Jehú, ¿no? Para que cada quien realizara una labor. Bien, ahora quiero pedirles que regresemos a Levítico, al capítulo 7. Quiero comentar de Adelante. Jehú, pues era ungido, pero iba a ir contra el mismo pueblo de Sí, es que lo vamos a leer ahorita, un poquito adelante. Levítico 7. Sí, es que lo voy a unir con lo de Ciro. Quiero que veamos esos pasajes y aún con lo que dice la palabra de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Bueno. Dice el versículo 35 de Levítico 7:35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Dios, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes de Dios, la cual mandó Dios que les diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Hablando de algo que les decía hace unos momentos, cambió radicalmente la vida de Aarón y de sus hijos, donde hablamos de privilegios como este, pero que en un momento dado lo que más me interesa es cómo Dios sí marca ese punto. Así como nosotros podemos hablar del día que nacimos de nuevo, y que para nosotros eso quedó muy claro porque vimos todo el cambio que Dios operó en nuestra vida, como realmente nos hizo nuevas criaturas. Bueno, a la hora que Dios nos establece en un ministerio con una labor, hay algo igual. Entonces, es igual que cuando nos casamos, la vida cambió, ya las responsabilidades son otras, ya somos responsables de alguien inmediato a nosotros y en términos tales que Dios nos ha especificado en su palabra. Vienen los hijos, pues no se diga, ¿no? Ya como lo hemos llegado a decir, ya ni nos dejan dormir bien, ¿no? Y entonces, pues todo eso, porque ya uno es llamado a pensar más en razón de ellos antes que en uno. Y cuando hablamos del ministerio es exactamente igual, es decir, morimos a nosotros mismos porque estamos buscando la bendición, el beneficio para todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ahora, por eso esta frase, desde el día que Dios los ungió, es un punto de partida, es algo que el Señor marca con toda claridad, porque por un lado era para que ellos como sacerdotes supieran, que es parte del contexto, que no les iba a tocar heredad, que no iban a tener tierritas para trabajar ni dar a trabajar. ¿Por qué? Porque su porción iba a ser el Señor, como lo es la nuestra. Y entonces, eso visto del lado de ellos, para que entendieran por qué Dios los estaba excluyendo del reparto de la tierra, y que esto, como lo anunció el Señor a través del mismo Jacob en la profecía que le da a Leví, ellos iban a quedar repartidos sobre toda la tierra de Israel. Y así fue. Tenían ciudades en medio de todas las tribus, y algunas de esas ciudades se convirtieron en las ciudades de refugio. Pero al mismo tiempo era para que el pueblo de Israel supiera que a partir de ese momento tenían ya una responsabilidad con respecto a los levitas en cuanto a entregar las ofrendas, los diezmos y demás, ¿no?
Y entonces Dios nunca ha dejado, ahora sí que, una situación cojeando en el aire, sino todo queda establecido tanto para un lado como para el otro, a fin de que caminemos con claro entendimiento de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, algo que nos dice mucho sobre esas tareas y que me interesa que lo tengamos presente, vamos a Hechos 10. A leer el testimonio que Pedro está dando en casa de Cornelio. Y dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y algo que podemos entender, porque hablando de que si había alguna duda de a qué se refiere la unción, sobre todo para nosotros como creyentes, es precisamente como lo dice aquí, cómo lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder. Porque para realizar la tarea, ahora sí que podemos decirlo así, ni Jesús la hizo en sus fuerzas. Aunque la mejor manera de decirlo, él fue el primero que nos enseñó que no se hace así, en la capacidad humana, sino que él, totalmente rendido a la voluntad de nuestro Padre, todo el tiempo estuvo dependiendo de la dirección de nuestro Padre Celestial, haciendo las cosas que son la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Pero el punto es esto: lo ungió Dios como con el Espíritu Santo para andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. En el Salmo 45, que toca este tema y que es uno de esos salmos mesiánicos, como se les han llamado, dice en el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y que es toda una descripción de nuestro Señor Jesucristo y toda la situación que tiene que ver con nosotros, la iglesia. Bueno, pero hablando de esto que nuestro Señor Jesucristo fue ungido, lo leo primero en Isaías 61 y luego lo leemos en Lucas 4. Dice a partir del versículo 1, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Pero este es el punto, hablando de esto que estaba testificando Pedro en casa de Cornelio, que al ungir nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, lo hizo para andar haciendo bienes. ¿Qué bienes? Bueno, aquí está, enlistados de una manera muy clara, muy precisa, y que podemos ver que no estamos ahora sí que exagerando cuando hablamos de esto, porque Jesús mismo, como lo dice Lucas 4, del versículo 17 en adelante, lo manifestó, lo testificó, ¿no? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ahora sí que para que no nos quedara la menor duda de que se trata de nuestro Señor Jesús. Bien, hablando de esto, vamos a darle una redondeadita a la próxima reunión en 15 días. Lo que creo que podemos mirar de entrada es que este asunto de la unción no es un específico, porque todavía quiero hablar de los ungidos, partiendo desde Levítico 4, hablar de todo esto que testifica el mismo David, que es parte de uno de los salmos, del Salmo 18, y cómo hay todo un respaldo para alguien que ha sido ungido. Pero en este momento lo que me interesa es que nosotros veamos el pésimo manejo que se ha hecho en la iglesia hoy en día de ese término. La unción la tenemos todos los creyentes. Por eso es que todos somos reyes y sacerdotes. El que se haya perdido de vista eso ha provocado precisamente que algunos se propongan a sí mismos como Cristos. Bueno, no usan tal vez el término totalmente, yo sí sé de uno que sí lo ha usado, que él es el Jesús que era prometido y que ya, nada más que ya se murió. Entonces, hablando de lo que nos advierte el Señor, ¿no?, de los falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas y todo, una de las cosas que más reclaman es eso, que ellos son los ungidos. Y entonces todo esto ha llevado a muchos hermanos a despreciar lo que ellos son en Dios, como Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha sellado con Él mismo. Vamos a leer testimonios que están escritos en la Biblia a ese respecto, y que cuando nosotros los pasamos por alto, pues sí hemos dejado que algunos que tienen mucha labia impresionen a los creyentes diciéndoles que ellos están por encima de todo eso y que prácticamente son los únicos, ¿no? Y que por eso, pues si los tocabas, los descargabas. ¿No? Pues es tremendo, ¿no? la que les había llegado. Como el pueblo de Dios ha caído en esa espectacularidad en la presentación. Bien el ungido de Dios. Sí. A rendirle punto, todos a venerarlo, todos. Y no te atreves ni a verlo, ni cuando pasas cerca de ti, hasta se voltea, ¿no? Este manejo que han hecho, creo que a nosotros nos debe de llevar a ver que en ese aspecto lo que más debemos de tener es humildad. Naturalmente. Y no andar sacando la charola de mira, yo soy el ungido de Dios. Absolutamente. Sí, entonces, por ello, creo que nos es necesario entender que sí, está en el propósito de Dios ungir, y que nos ha ungido para darnos tareas específicas. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué parte, qué miembro del cuerpo no tiene una tarea? Una tarea. Hasta el apéndice, que algunos todavía no descubren para qué la puso Dios. ¿Saben para qué puso Dios el apéndice? Para tratar con muchos que se quieren pasar de listos y los pone, pero quietecitos en un momento. Y si quieren hacer los valientes, pues les viene una infección generalizada al explotar el apéndice, ¿no? Es decir, nada está de sobra. Por eso es que todos tenemos una tarea. Por eso quise usar algunos pasajes. Hay una razón por la que Dios unge, y a cada creyente nos ha ungido para que realicemos una función dentro del cuerpo.
Muy bien. ¿Alguna cosa más que quieran añadir? Comentar. Y tampoco le dice, ¿verdad? Que entre más aceite le eches, más oscuro estás. ¿Te acuerdas de que le vaciaron el grito que Sí, le en la sí. cabeza? Pues sí, que ni siquiera entienden que eso fue símbolo y figura, sombra y figura de lo que había de venir, que no necesitamos más eso. Muy bien, ninguna pregunta, ningún comentario. Entonces, demos gracias al Señor.